de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 14 de julio del 2020. Nicaragua actualmente está viviendo una triple crisis. Desde el 2018 vimos una crisis sociopolítica, lo que nos llevó a una crisis económica, y desde marzo del 2020 una crisis sanitaria. Todas estas crisis han sido generadas por las malas decisiones tomadas por el régimen. Paralelamente y con esfuerzo, se ha seguido trabajando en la construcción de la coalición nacional. Muchos nicaragüenses ponen su esperanza en estos espacios para poder salir de la crisis en la que se encuentra el país y, como decimos, lograr ver la luz. Al mismo tiempo, la coalición nacional tiene un reto muy grande: el poder unificar a las diferentes tendencias, ideologías y representaciones nacionales, lo que ha creado que entre mismas organizaciones haya duda y un retroceso de desintegración. Actualmente, la coalición ya tiene a las personas seleccionadas que representarán a cada una de las organizaciones que se componen. Estas están trabajando en conjunto y de la mano en un comité nacional, construyendo bajo una agenda los diferentes temas que requieren para llevar a la democratización, libertad y justicia que Nicaragua tanto merece. Para saber qué está pasando y qué piensan sus integrantes, hemos invitado a dos de los miembros del Comité Nacional. Son Violeta Granera, socióloga y actualmente parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ha dedicado su vida a la promoción de la democracia y la justicia en Nicaragua, lo que ha dado la oportunidad de mostrar su liderazgo asumiendo la dirección de diferentes ONG. Actualmente Violeta, como habíamos mencionado, es una de las 3 representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante el Comité Nacional de la Coalición Nacional. También tenemos a Medardo Mairena, líder del movimiento campesino anticanal. Desde hace más de 6 años fue el representante de los movimientos campesinos en el Diálogo Nacional en mayo del 2018. En julio de ese mismo año fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Nicaragua y luego trasladado al Chipotle de Modelo, condenado a 216 años por romper el orden constitucional y pretender derrocar al gobierno con método violento. Medardo salió 10 meses después y desde ese día ha seguido trabajando y siendo parte de los procesos que cambian los distintos espacios organizados. Actualmente, Medardo también es integrante de representante del movimiento campesino ante el Comité Nacional de la Coalición Nacional. Bienvenidos a ambos. Gracias por esta oportunidad de estar en contexto y también por el honor de estar participando en este espacio con Medardo, a quien admiro mucho. Gracias de igual manera, Violeta, gracias María Ángeles
por la oportunidad y pues efectivamente estamos aquí, ¿verdad? Para una vez más dar a conocer lo que se está haciendo, ¿verdad? En el contexto, en estos momentos, como movimiento campesino y ahora como coalición. Muchas gracias a ambos nuevamente. Contexto trabaja promoviendo la participación ciudadana y hemos recibido varias preguntas de distintos ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Una de las preguntas que nos ha llegado actualmente, se anunciaron los 3 representantes de cada organización para la conformación del Consejo Nacional de la Coalición. Violeta, vos fuiste parte y candidata de la Coalición Nacional del 2015. ¿Qué creen ustedes que diferencia a la Coalición Nacional del 2020 con la Coalición Nacional del 2015 y de qué manera proponen mantenerse unidos? Bueno, muy interesante la pregunta porque creo que es importante, sí, resaltar las similitudes, pero también las diferencias. Y yo creo que una de las mayores diferencias fueron, en primer lugar, que en el 2015, en esa coalición nacional en la que yo estuve realmente muy poco tiempo, cuando me invitó las diferentes organizaciones de la coalición a ser parte de la fórmula de Luis Calleja, que además fue una cuestión bien efímera, por las razones que ya todos sabemos, ¿verdad? Porque Ortega se robó la personería jurídica, se robó el partido unos meses antes de la farsa electoral del 2016. Sin embargo, veo claro algunas diferencias. En primer lugar, en el 2015 era una alianza electoral. Ahí solo estaban participando movimientos políticos con el fin expreso de dar la lucha en ese momento electoral del 2016. En cambio, la coalición de ahora es una coalición que no es estrictamente electoral. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Nosotros tenemos una visión más amplia ahora. La primera meta de esta coalición de 2020 es lograr la restitución de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, en primer lugar, la liberación de todos los presos políticos, el cese a la represión y el retorno seguro del exilio, incluyendo, por supuesto, lograr reformas electorales que nos garanticen el respeto al voto popular como un medio para la salida cívica de la dictadura y hacer esto lo más pronto posible y con la mayor fuerza posible. Y en lo que respecta a la composición, ya sabemos que en la coalición de ahora, a diferencia de la del 2015, estamos participando organizaciones políticas, pero también movimientos sociales, como es el caso del movimiento campesino, de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Creo que otra gran diferencia, María Ángeles, es que ahora hay una muchísima mayor conciencia de que necesitamos la unidad para poder salir rápido de la dictadura. Creo que en el 2015 todavía había muchos sectores en Nicaragua, inclusive personas que no estaban tan claras de la gravedad de la situación que se iba a vivir si no lográbamos salir pronto de la dictadura y que de hecho se está dando. Entonces me parece que hay muchas ventajas, me parece que ese diálogo dentro de la coalición de ahora entre una visión y una lógica de sociedad civil y una visión y una lógica de partidos políticos y lograr acercar esas dos visiones va a tener un efecto importante, no solo ahorita en la lucha, sino sobre todo también en el post-Ortega, porque un objetivo de la coalición de ahora no es únicamente sacar a Ortega, sino construir una Nicaragua nueva, diferente, donde se respeten los derechos de todos, pero donde también hay equidad social y que las oportunidades para poder tener un nivel de vida digno para todos los nicaragüenses, aún en medio de las dificultades en que está dejando Ortega este país, es una verdadera prioridad para la coalición nacional después de Ortega. Perfecto. Y
hablando un poco ya del Plan País o hablando un poco ya de Nicaragua, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas fundamentales que deberían girar en torno al Plan Nación y cómo planean conectarlos con las necesidades diarias del país? Medardo. Sí, gracias, María Ángeles. Efectivamente, pues para nosotros es muy importante estar en estos espacios, ¿verdad? Como movimiento campesino, por primera vez en la historia de este país, los campesinos hemos estado luchando, ¿verdad? Desde los territorios en busca de que nuestras propuestas desde los territorios sean tomadas en cuenta en estos próximos etapas, ¿verdad? Como es ser parte de ese sueño, de esa nueva Nicaragua que pretendemos construir, que sea para todos, ¿verdad? Y que tengamos mejores oportunidades a nuestros hijos, a nuestros nietos. En ese sentido, como movimiento campesino, pues obviamente todos sabemos que este país es ampliamente agrícola y como agricultores de los territorios, pues obviamente nos interesa no solamente a los campesinos, ¿verdad? El desarrollo de este país, pero sabemos que la mayor parte del Producto Interno Bruto que se exporta a este país en busca de mejorar la economía sale del campo, ¿verdad? En ese sentido, pues para nosotros es muy importante que dentro del Plan de Nación podamos incluir, ¿verdad? Como estudios de suelos, ¿verdad? Para que podamos nosotros, los campesinos, ser más amigables con el medio ambiente, que podamos con trabajar menos tierra, pero producir más, ¿verdad? Pero también es importante para nosotros incluir, ¿verdad? Un mercado que podamos, los campesinos, también de manera directa, tener el mercado internacional en a nuestra disposición a través de caminos de penetración, a través de hermanamientos que estamos haciendo como movimiento campesino con universidades agrarias, como por ejemplo en Estados Unidos, en Brasil, donde estamos abriendo puertas, ¿verdad? Para que muchos de los jóvenes profesionales que son hijos de productores que han venido desde el sector del campo, ¿verdad? A prepararse en las universidades, de la misma manera que sean las personas que a pesar que además de que se han preparado como ingenieros, agrónomos, en muchas áreas, para que ellos sean las personas que puedan optar a tener esa oportunidad a través de esas universidades para que podamos preparar a los jóvenes y que sean ellos multiplicadores, ¿verdad? En corto, mediano plazo, ¿verdad? Para que esos estudios de suelo, ¿verdad? Que podamos hacer sean los mismos productores, los mismos jóvenes, ¿verdad? Que están haciendo grandes esfuerzos para que por primera vez en la historia de este país también sean tomados en cuenta en este Plan de Nación, pero sobre todo también para nosotros es muy importante que vaya incluido como es el sector de la educación de calidad. Y digo esto porque desgraciadamente en la historia del campo, la clase en el campo ha sido de muy mala calidad y por varios factores. Obviamente en esos lugares los profesores dan clase de primer grado hasta sexto grado, es decir, que hace papel de 6 profesores a la vez un profesor. Por eso necesitamos que debe haber una política donde se pueda de alguna manera facilitar, ¿verdad? Que la educación sea gratuita para los niños, pero que también sea de calidad. En ese sentido, pues también estamos trabajando con profesores, ¿verdad? Para que nos ayuden, nos colaboren sobre ese tema, pero de la misma manera hemos estado trabajando con doctores, médicos, que de alguna manera también ellos manejan el área de salud, que también es muy importante en esos lugares, porque de hecho, a pesar de que, pues, primero que no hay centros de salud, también en medicina en esos lugares, por eso necesitamos llevar más centros de salud a esos lugares, ¿verdad? Pero también para que podamos atender las emergencias, ¿verdad? Es lamentable lo que está pasando en estos momentos, que los caminos de penetración se están deteriorando. Y eso le sumamos que ahora en este invierno va a ser más difícil para los campesinos, porque si los caminos de penetración se dañan, pues no vamos a poder cosecha, ¿verdad? Y imaginémonos una emergencia, lo difícil que es salir desde esos lugares, cuando tenés que salir 12 horas, tal vez a pies, vas a caminar tal vez por agua 12 horas más, posteriormente llegas a un camino de penetración donde no hay condiciones, o sea, hay un espacio tan largo
¿verdad? Que es difícil que puedas sacar, por imagínate, una emergencia de una mujer embarazada o un accidente, alguien que fue picado por una víbora. O sea, hay tanta demanda en los territorios que sí se necesitan que sean tomados en cuenta para que podamos de alguna manera llevar el progreso, ¿verdad? Que es lo que nosotros anhelamos, pero sobre todo también un plan que pueda ser amigable, ¿verdad? Con el medio ambiente, de alguna manera proteger los recursos naturales de los territorios, donde podamos tener un plan de manejo para que cada quien pueda tener un plan de manejo en cada propiedad y de alguna manera nosotros podamos desarrollar esta economía que está totalmente colapsada. Pero además de eso, para nosotros es muy importante el tema de justicia. El tema de justicia es muy importante porque tiene que haber políticas también que cubran esos lugares. Y con conocimiento de causa sabemos de que hay tantos campesinos que han sido asesinados por este régimen y todo ha pasado a la impunidad. ¿Por qué ha pasado a la impunidad? Obviamente porque existe tanta burocracia, tanta corrupción, que al final existen los sobornos, que al final no les interesa, ¿verdad? Los derechos humanos a quienes están en estos momentos inventándole cargos, inventándole delitos a las personas, como es el Poder Judicial. Y de alguna manera, pues sabemos de que también debe haber alguna política que podamos y tenemos que incluir, ¿verdad? Y para eso estamos aquí, para escuchar las demandas de los campesinos y que sean incorporadas en ese plan de nación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hay una violación, ¿verdad? A veces sexuales se dan. ¿Qué pasa? La víctima pone la denuncia, ¿verdad? Pero ya les decía el trayecto que tiene que recorrer para ir a poner una denuncia. Cuando llegan, capturan al victimario, regresa, lo llevan, lo encierran, pero después le piden a la familia que tiene que llevar los testigos, que tiene que llevar las pruebas. Obviamente ese es el procedimiento legal. Pero ¿cuál es el problema? Con la misma burocracia van dándole larga cuando percatan la víctima no tiene los recursos necesarios para poder atender ese caso, ¿verdad? Para que en poco tiempo, si la víctima no pudo de alguna manera llevar las pruebas, inmediatamente es liberado, ¿verdad? Y eso lo dice el procedimiento legal. Entonces el victimario llega más agresivo con la víctima y es ahí donde muchas mujeres, donde muchos jóvenes por temor lo que hacen es callar. Y ahora en este tema, como es en estos momentos, que la misma autoridades, ¿verdad? Como es la policía, el ejército, que deberían de estar para resguardar la seguridad en todos los lugares, son los agresores, ¿verdad? En estos momentos son los que violan derechos humanos, son los que torturan, son los que secuestran, son los que roban. O sea, es totalmente contradictorio a los principios o a la constitución política, también a las normas y reglas que puedan haber dentro de lo legal que cabe, dentro de las mismas normas, dentro de la policía, dentro del ejército. Por eso necesitamos, ¿verdad?, de una vez por todas, incluir, ¿verdad?, cada tema, ¿verdad?, de esto en un plan de nación, porque tenemos que hacer, tenemos que regresar a la democracia y lo vamos a lograr. Pero también creo que es muy importante, ¿verdad?, que todos hagamos conciencia, que eso lo vamos a poder lograr solamente deponiendo los intereses, solamente identificando las similitudes que tenemos con los diferentes movimientos sociales, políticos, gremiales, que creemos en la democracia, que queremos luchar por una verdadera democracia. Y en ese sentido, solamente lo vamos a poder lograr juntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, trabajar en pro de unificarnos, porque solamente así vamos a poder presionar una vez más a este régimen por la libertad de nuestros hermanos secuestrados que están siendo torturados en estos momentos por el régimen. Solamente así vamos a poder presionar a este régimen para que pare de una vez por todas la represión contra los ciudadanos nicaragüenses que por el hecho de pensar diferente hemos pasado por diferentes torturas, hemos pasado por un baño de sangre, hemos pasado por tantos problemas que están viviendo nuestros hermanos de luchas en el exilio. Y solamente vamos a poderlo lograr una vez que nosotros identifiquemos exactamente la ruta donde vamos a luchar
para llegar a derrocar la dictadura que está asesinando al pueblo. Los ataques no deben de ser entre nosotros. Los ataques no deben ser para que nosotros de alguna manera estemos viendo diferencias entre nosotros. Aquí todos estamos expuestos, aquí todos estamos amenazados por este régimen y solamente juntos vamos a poder luchar. Yo llamo a todos los movimientos sociales, a los liderazgos que de alguna manera generan opinión, a que seamos más humildes, que empecemos a aterrizar que este sufrimiento de este pueblo de Nicaragua solamente lo vamos a poder lograr si nos unimos sin ningún interés, si nos unimos nada más por el interés de ponernos en los pantalones de todos aquellos familiares que perdieron sus seres queridos, de todos aquellos familiares que todavía tienen secuestrados políticos en este momento. Para nadie es un secreto que un día como hoy, hace 2 años, ¿verdad?, fue la masacre que se dio brutal en Loa, ¿verdad? Sabemos que donde había muchos campesinos, ¿verdad?, que en ese entonces estaban en una protesta pacífica exigiendo al régimen que dejara de asesinar a los jóvenes. Y como lo hemos dicho bien claro, los campesinos salimos desde la montaña en respaldo a los jóvenes y ese respaldo continúa hasta este momento. Por eso seguimos llamando a la cordura, seguimos llamando a los jóvenes que de alguna manera podamos hacer esfuerzos en conjunto para unificarnos y estar en esos espacios que nos corresponde, ¿verdad? Nos corresponde porque el pueblo nos ha dado esa legitimidad para que podamos luchar juntos. Yo los animo a unificarnos y que podamos luchar juntos para que juntos podamos empujar esta coalición, que no la miremos solamente como una cuestión electoral. Así es, Medardo, exactamente. Exactamente, Medardo, muchas gracias y muchos mensajes que son necesarios recordar y volver a dejarle a la ciudadanía una explicación del por qué estamos donde estamos y por qué existen la coalición nacional. Violeta, a mí me gustaría escuchar un poco de tu parte también cuáles son las propuestas o la visión del Plan Nación y cuáles son sobre todo los temas fundamentales que deberían de estar enfocados en este Plan Nación. Bueno, yo creo que Medardo ha hecho una exposición muy buena de los principales temas sociales. Todo el tema del apoyo a la producción, a los campesinos, al agro, eso es una prioridad para el futuro de Nicaragua, que realmente han estado abandonados de manera histórica, igual que pasa con la costa caribe de Nicaragua. También esbozó el tema de la educación muy bien, el tema de la salud. Quizás lo que yo tal vez podría complementar es que además de los retos que vamos a tener para mejorar las condiciones de vida que tienen que ver con esto, con la educación, con la salud, con crédito para la producción en el agro, etcétera, tenemos que estar trabajando, y ya lo estamos, en aquellos cambios institucionales que también se van a requerir para que todos esos cambios sociales, de políticas sociales, puedan ser sostenibles, que tiene que ver con la restitución de la institucionalidad destruida por Ortega totalmente. O sea, aquí tenemos que entrarle en los primeros meses del periodo post-Ortega en una reforma a fondo de los poderes del Estado, de algunas leyes que las dio Ortega justamente para concentrar el poder y para poder manipular a todo el país. Tenemos que revisar el tema de la policía, hay que cambiar a la policía, hay que revisar el tema del ejército y también todos los temas económicos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a juntar, como digo yo, estos pedacitos de Nicaragua que Ortega está dejando de nuevo destruido? Tal vez lo que quisiera, bueno, el tema de la justicia que planteó Medardo es de primer orden. Quiero compartir que hay un equipo independiente, pero que está trabajando ya en una propuesta de justicia transicional, que han venido trabajando duramente y que ya han tenido enormes avances sobre una propuesta que por supuesto se va a discutir con toda la sociedad, ¿verdad? Este es un tema que tiene que ser debatido con toda la sociedad una vez que salgamos de Ortega, pero ya vamos a estar preparados para todo ese proceso. Y además
compartirles que hay un equipo bastante grande de nicaragüenses voluntarios, hombres y mujeres, expertos en los diferentes temas, que están recogiendo todas las propuestas que han habido en estas líneas, en todos los desafíos, y que están preparándonos una propuesta para ser compartida con la ciudadanía y que la podamos debatir, enriquecer, etcétera, que lleve todas las perspectivas de todos los sectores de Nicaragua, porque reconstruir Nicaragua va a requerir, como bien decía Medardo, de acercar posiciones, de dejar a un lado los intereses particulares, por muy legítimos que sean, porque en este momento solo hay una prioridad en cada nicaragüense consciente y azul y blanco, y es reconstruir este país, pasando por la salida de este régimen causante de su destrucción por segunda vez. A mí me gustaría también decir que otra diferencia, y para completar la intervención anterior, es que se está viendo es justamente que nosotros no estamos solo pensando en la salida electoral. O sea, nosotros creemos que esa debe ser la meta, que esa es la salida menos costosa para el pueblo de Nicaragua, pero tenemos que estar preparados para sacar a Ortega, salir de Ortega, ese es el objetivo, salir de la dictadura de Ortega y construir y un gobierno que sea democrático y que esté alrededor de esos compromisos que estamos ya definiendo. Pero además, otra diferencia es que a pesar de todas las limitaciones, de todos los retos, el ahora en el acompañamiento a la gente no puede esperar. Y Medardo no lo dijo, pero yo pensé que lo iba a decir porque él ha sido una de las personas que ha estado más insistiendo en que no podemos dejar de acompañar al pueblo de Nicaragua en sus problemas cotidianos de ahora, no de mañana. Toda esta tragedia que están viviendo los hombres y mujeres nicaragüenses con el COVID es algo que tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir empujando por propuestas de medidas de Estado que colaboren, que ayuden a que la gente se pueda proteger. Por ejemplo, la exigencia que estamos haciendo de que se dé una moratoria para el pago de la luz y del agua. Tenemos que, unidos, tenemos que empujar eso, porque la gente está mordiendo el leño más que antes. Los ingresos se han mermado, hay un gran desempleo, y no puede ser. El Estado de Nicaragua, a diferencia de todos los países del mundo, aún de países con condiciones socioeconómicas muy similares a las de Nicaragua, han tomado medidas para proteger a su personal del sistema de salud, a los sectores más vulnerables, a las pequeñas y medianas empresas, y ya hemos hecho varias propuestas, pero tenemos que seguir luchando para que algunas por lo menos de esas medidas sean tomadas a la mayor brevedad, porque la gente, repito, está en unas condiciones terribles. Además de todo el acompañamiento que las diferentes organizaciones de la coalición hemos venido haciendo en sensibilizar sobre las medidas, el autocuido, las medidas que como ciudadanía tenemos que tomar para minimizar el impacto de la pandemia, con las que hemos estado bastante en colaboración con los diferentes espacios que se han agrupado para este fin, como son el grupo interdisciplinario de los médicos, las asociaciones de médicos, el observatorio independiente, el observatorio del COVID, que está haciendo un trabajo encomiable en darnos información para que estemos claros y nos protejamos más de lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, aquí la lucha tiene muchas avenidas, no podemos descuidar ninguna. El país no tiene tiempo, tenemos que trabajar doble, triple, cuádruple, aunque sea un gran esfuerzo, pues, porque no podemos decir que una cosa es más importante que la otra. Para nosotros en este momento, salvar vidas es la prioridad. Y también estamos trabajando en esa línea. Así es que muy pronto vamos a tener ya
una propuesta de visión de país que vamos a poder compartir con la ciudadanía para que la discutamos, la retroalimentemos, repito, pero también hay un equipo este equipo está preparando ya las prioridades de los 100 primeros días y un programa, unas grandes líneas de lo que vamos a tener que enfrentar una vez que salgamos de Ortega en el próximo periodo. Perfecto, Violeta. Gracias, Medardo. Una de las preguntas que nos llegó, y es una de las grandes preocupaciones, y ustedes lo mencionaron ambos, es sobre la economía. Actualmente, la ciudadanía se encuentra ahogada a causa de las distintas dificultades económicas que se están viviendo. La crisis sociopolítica que inició en el 2018, la que conllevó a una crisis económica, y este año con la pandemia del coronavirus, que ha detenido al país económicamente. ¿Qué proponen ustedes para la reconstrucción de la economía del país como tal? Gracias. Efectivamente, creo que también no quisiera dejar de mencionar, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos, que es importante dentro de la misma Plan de Nación construir, ¿verdad? Exactamente la despolitización de las instituciones. En este caso, tienen que ser las instituciones del Estado, tienen que ser totalmente que se rijan por la constitución política, ¿verdad? Y no por un partido político. O sea, ni la policía, ni el ejército, ni la fiscalía, ni la procuraduría, o sea, no pueden estar para obedecer órdenes de un partido político en estos momentos. Y obviamente, pues nosotros también seguiremos, ¿verdad?, como es el tema de la ley 840, que también tiene que ser derogada. Pero sobre el levantar la economía, como decía al principio, son los estudios que se están haciendo en estos momentos, ¿verdad?, para, como decía Violeta, para que podamos de alguna manera trabajar. Pues estamos trabajando también con una comisión paralela a la coalición, ¿verdad?, que es la que nos está ayudando con la parte técnica, ¿verdad?, donde hay como ingenieros, hay doctores, hay profesores, o sea, muchos profesionales en las diferentes áreas para que en estos momentos de dificultad que estamos viviendo desde los territorios donde hay grandes demandas, ¿verdad?, para que podamos encauzar la política tradicional a una realidad que se aplique en los territorios, como por ejemplo, que puedan haber políticas para que hayan créditos para los campesinos, para los productores, ¿verdad?, donde ellos puedan desarrollar sus habilidades, ¿verdad?, desde los territorios para poder levantar la economía. Obviamente, ¿verdad?, es algo que estamos construyendo en estos momentos, que prácticamente estamos iniciando, pero que muy pronto lo vamos a dar a conocer sobre el trabajo que se está haciendo en estos momentos para que podamos nosotros, el día que Ortega se vaya, el siguiente día, empezar a hacer la primera acción para lograr desarrollar Nicaragua, porque en esos momentos pues tocar puertas, ¿verdad?, en todos a nivel internacional, de todas las embajadas, en todas las instancias en busca de recursos para levantar la economía, para levantar el desarrollo, ¿verdad?, de este país, como son los proyectos de infraestructura que serían muy importantes para que nosotros podamos llevar, ¿verdad?, a ese pueblo que necesita de alguna manera ser atendido, pero que también sus propuestas sean incorporadas dentro de ese plan de nación. Una vez que tengamos ese plan de nación, pues entonces daremos a conocer exactamente cómo nosotros estamos pensando desarrollar nuestro país y levantar la economía. Sí, a mí me gustaría, si me permitís, María Ángeles, en la línea de pensamiento de Medardo, que ha sido muy buena, resaltar dos cosas. Primero, como dijo Medardo, estamos contando con el apoyo de los mejores hombres y mujeres en cada tema. Y yo lo quiero decir porque quiero hacer un reconocimiento previo, ¿verdad?, a ese trabajo que de manera voluntaria están haciendo todos estos hermanos y hermanas nicaragüenses,
porque definitivamente pues nosotros ya hemos tenido desde la Unidad Nacional, desde la Alianza Cívica, incluyendo desde el COSEP y otras organizaciones, ya ha habido una visión que hemos compartido, pero llegar al nivel de políticas ya detalladas, pues requiere de un trabajo técnico que ya se está preparando y se va a compartir, que están haciendo estos expertos. Termino esta idea diciéndole a los nicaragüenses y a las nicaragüenses, tengamos confianza, vamos paso a paso. Tenemos que salir primero de Ortega, pero no crean que no estamos preparándonos para el primer día, como dijo Medardo, que me gustó, post Ortega. Yes. Todo está siendo preparado para responder de la mejor manera posible a este desastre con que está dejando Ortega a Nicaragua, no solo en términos económicos y materiales, sino espirituales. Por eso el tema de la justicia transicional es tan importante, porque no podemos cometer el error en nuestra historia de que hacíamos la reconciliación sin la base de la justicia. No va a haber paz y reconciliación en Nicaragua si sigue la impunidad, y la coalición nacional está comprometida con que eso no se vuelva a repetir. Y en segundo lugar, quería decirles que el asunto de la visión de país, yo creo, todos creemos que debe ser ampliamente compartido, pese a las limitaciones que tiene el contexto. Vamos a recoger opiniones de la gente por la vía que podamos, dentro de, repito, estas limitaciones. Pero yo creo, y esta es mi opinión personal, que aquí en Nicaragua ha gritado el cambio que quiere. Los cambios no son una cosa, no vamos a inventar el agua tibia. La gente ya ha dicho los cambios que queremos. Y en el plano económico, María Ángeles, hay un eje que es importante, y es el desarrollo humano sostenible. Medardo lo decía cuando hablaba de una buena relación con el medio ambiente, y va más allá que eso. Es decir, que no tengamos una visión únicamente economicista del desarrollo de Nicaragua, que aquí se requiere un desarrollo integral, que respete la libre empresa, pero que también respete y considere la necesidad de superar estas desigualdades históricas que hemos tenido en Nicaragua, que tomemos medidas desde el Estado para promover políticas que equilibren el acceso de la gente en general a las oportunidades de empleo, de salud, de educación, que son, digamos, los grandes pilares para mejorar el nivel de vida de la familia. Así es que el desarrollo humano sostenible en el concepto de Naciones Unidas implica, pues, políticas económicas que tomen en consideración no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo de toda la población. Y ahí, bien lo decía Medardo, la educación es un eje clave. Y ahí tenemos que hacer un acuerdo nacional para priorizar la educación y meterle con todos los fierros a por fin tener un sistema educativo integral, no solamente de aprendizaje intelectual, sino de desarrollo cívico, de la capacidad de analizar, de criticar, que vayan teniendo nuestros niños y nuestras niñas y la juventud. Así es que nosotros estamos clarísimos de que hay tres cosas indispensables: el desarrollo humano sostenible en todo lo que tiene que ver con la economía y con lo social, el tema de la justicia, que es una gran prioridad, y todo lo que bien mencionaba Medardo, que es la despartidarización y la profesionalización de las instituciones del Estado. Tenemos que reconstruir Nicaragua desconstruyendo las causas de su destrucción, y todos estamos claros que el origen de todo esto ha sido la cooptación, el robo que ha hecho el régimen de todas las instituciones del Estado y del país mismo, menos de la gente, porque todos estamos claros que esta determinación de liberarnos de esta dictadura y no volver a permitir una nueva dictadura es absolutamente fuerte en el pueblo de Nicaragua. Asimismo, muchas gracias. Y hablando un poco
para lograr todos estos objetivos o este plan nación que se está planificando, que se está organizando y que se está construyendo en este momento, se va a lograr a través de conseguir los espacios políticos, ¿verdad? Hoy hubo, bueno, el día de hoy no, el día de ayer hubo una publicación en la Gaceta. A mí me gustaría escuchar cuál es la interpretación que tienen ustedes acerca de esa publicación. La voy a leer literal. Ampliar el plazo para la obtención de personería jurídica hasta cumplirse todos los requisitos en un máximo de 5 meses antes del día que se celebren las próximas elecciones el 7 de noviembre del 2021. ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes ante esta publicación? Gracias, María Ángeles. Yo quisiera cerrar tal vez el capítulo, ¿verdad?, sobre el tema de desarrollo, ¿verdad? Solamente pues haciendo uso, ¿verdad?, de muchos recursos que tiene Nicaragua. Nicaragua tiene grandes recursos que son muy importantes, ¿verdad? Como por ejemplo los servicios de energía renovable, ¿verdad? Que es algo que, por ejemplo, a través de los paneles solares, a través de recursos que se pueden utilizar sin perjudicar al medio ambiente, ¿verdad? Como sabemos de que hay Nicaragua, hasta el nombre dice agua, o sea, Nicaragua es un país donde tenemos muchos recursos que pueden hacerse para poder nosotros tener de alguna manera energía que vendría a paliar la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Todos sabemos cómo se mantiene ahorita que el régimen o de alguna manera está cobrando grandes impuestos, ¿verdad? De alguna manera, pero también a eso le sumamos que el sector como es la energía eléctrica, el agua, que son dos rubros muy importantes y básicos, ¿verdad?, para la sociedad. En estos momentos sabemos de que Nicaragua tiene agua suficiente para que nosotros podamos, los nicaragüenses, que debe de haber una ley especial, ¿verdad?, donde el agua sea una prioridad para la ciudadanía nicaragüense. Pero a eso le sumamos también que es algo, un recurso que lo tenemos en nuestro propio país y que muchas veces se desperdicia, muchas veces se maltrata, ¿verdad? En vez de traer un canal interoceánico, ¿verdad?, que destruya todos los recursos naturales, debemos más bien de alguna manera capitalizar, ¿verdad?, los recursos que tenemos, que sean tratados, ¿verdad?, muy amigables con el medio ambiente, pero que también son recursos que pueden. Y me recuerdo un estudio que se hizo en algún momento, ¿verdad?, sobre el lago Cocibolca, donde decía que si nosotros nos pusiéramos a exportar agua en estos momentos, ¿verdad?, nosotros podríamos recaudar 631 millones de dólares anual, y es solamente el agua que sale del lago Cocibolca que se desperdicia, pues de alguna manera que sale para el mar, para el agua salada. Entonces, en vez de nosotros destruir, poder generar empleo de alguna manera, utilizando los propios recursos que de alguna manera se están desperdiciando. Y a eso le sumamos los proyectos hidroeléctricos que se pueden hacer de alguna manera que sean amigables con el medio ambiente, porque sí es posible, la tecnología está creciendo y eso nos va a permitir a nosotros que podamos ser más amigables con el medio ambiente, pero que también podamos utilizar muchos recursos que en estos momentos, por una falta de políticas que puedan llevarnos a nosotros a que podamos capitalizar esos recursos que están desperdiciando y ponernos a la disposición de este pueblo que está necesitado, este pueblo que necesita el agua, este pueblo que necesita la energía eléctrica. Es posible, en este plan de gobierno vamos a incluirlo también para que podamos paliar esa crisis que está sucediendo. Pero regresando a tu pregunta, María Ángeles, todos tenemos claro que el Consejo Supremo Electoral en estos momentos no goza de legitimidad, en primer lugar, porque muchos de los magistrados también se les ha vencido su periodo, y eso significa de que no es posible que en estos momentos ellos estén queriendo imponer exactamente lo que ellos quieren. Aquí necesitamos reformas electorales, ¿verdad?, que le beneficien al pueblo, pero también iniciar que los integrantes o los magistrados del Consejo Supremo Electoral tienen que ser personas que en realidad se rijan por
la constitución política, pero también por la misma ley electoral, que no se deba a un partido político como lo tiene en estos momentos totalmente el régimen, ¿verdad? Que a todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Les ha puesto o los ha nombrado, como por ejemplo la policía sandinista, el ejército sandinista, el Consejo Supremo sandinista. O sea, eso no puede ser, ¿verdad? Aquí, por eso es que todos los nicaragüenses que creemos en la democracia, que estamos luchando por justicia y democracia, debemos de unirnos para que podamos tener la fuerza necesaria y presionar a este régimen que de una vez por todas debe de entender que el poder radica en el pueblo y que debe respetar a ese pueblo. Y ese pueblo que estamos luchando, ¿verdad?, para unificarnos, podamos lograr poner en una posición de que las reformas electorales en realidad sean para que haya más eficiencia, pero en este caso podamos nosotros, ¿verdad?, y una vez por todas, los corruptos deben de prestar la justicia porque son culpables de todo el sufrimiento de este pueblo y iniciar con personas que sean totalmente independientes, ¿verdad? Que en realidad se rijan por la constitución política y las leyes. En ese sentido, de la misma manera, todos sabemos que en el campo hay centenares de miles, ¿verdad?, de campesinos que no tienen una cédula. ¿Por qué no la tienen una cédula? Porque saben que los campesinos todo el tiempo, los que hemos tenido la oportunidad de votar, hemos votado en contra de este régimen. Entonces, lo han visto como una arma en contra de ellos, como si la cédula se utilizara solamente para votar. Eso como por poner un ejemplo. Y después de eso le sumamos que la misma policía, ¿verdad?, el mismo ejército pueden darse el lujo de votar 5 y hasta 10 veces en diferentes centros de votación porque la ley se lo permite. Eso debe de ir en las reformas electorales. Pero también en las mismas reformas electorales no podemos permitir que hayan diputaciones regaladas, como por ejemplo, como está en estos momentos, que el gobernante debe quedar 5 años más con inmunidad. Eso no podemos permitir que vuelva a pasar en estos momentos. Pero por eso reitero la necesidad de fortalecer la coalición, que podamos unificarnos para que podamos exigir, ¿verdad?, esos cambios rotundos para que sean unas reformas electorales que le sirva al pueblo y no a un partido político, no a una organización. Creo que es muy importante dejar claro también que la coalición, los integrantes que estamos dentro de la coalición, eso no es la coalición, eso es parte de la coalición. Solamente somos las personas que en estos momentos estamos facilitando el material de alguna manera para que podamos lograr unificar al pueblo y nos apoderemos del pueblo bajo todos esos esfuerzos que hemos venido dando a conocer en estos momentos, que nos hagamos nuestros, que los hagamos una realidad. Obviamente me van a decir en estos momentos, pero ok, ¿a quién le han consultado? Estamos iniciando y por eso he dicho, la coalición está en construcción, pero en estos momentos que ya se está delegando las comisiones que van a conformar la coalición, es el momento que van a empezar a escuchar también las demandas y bajar a los territorios a escuchar las demandas desde los liderazgos territoriales, de abajo hacia arriba, para que sean tomados en cuenta dentro de ese plan de nación, cómo queremos construir esa nueva Nicaragua para todos, para que todos nos sintamos parte de esa comisión, para que todos aportemos ese granito de arena y que nos sintamos incluidos ahí. Ese es el paso número 1 que vamos a empezar a dar en estos momentos, pero obviamente con toda la precaución necesaria, porque sabemos que tenemos una pandemia que está matando al pueblo de Nicaragua, y por ello una vez más reitero la importancia de tomar toda la precaución necesaria para evitar ser contagiados y de alguna manera pues tener nuestros líderes en los territorios, nuestros doctores a la disposición para que podamos ayudar a salvar vidas desde los territorios a cada uno de nuestros hermanos que en estos momentos también batallan contra el COVID-19. Así mismo, Medardo, muchas gracias. Violeta, me gustaría escuchar tu visión hacia la publicación de la Gaceta. ¿Estás en mudo, Violeta? Ahora. Bueno, sí, coincido plenamente con Medardo, ¿verdad? En todo lo que ha dicho, pero quizás señalar 2 cosas. Primero, eso es una total burla al pueblo de Nicaragua. Si Ortega realmente
está ya consciente, como creo que está, que va a tener que cumplir con su obligación de que hayan elecciones libres y transparentes en Nicaragua, como lo estamos exigiendo todo el pueblo de Nicaragua, incluyendo sus partidarios, según la última encuesta, lo que tiene que hacer es ponerse a discutir esa reforma. Nosotros ya tenemos una propuesta de reforma de lo que estratégica y también las indispensables para poder hablar de elecciones libres y transparentes en el próximo año. Esto es bien importante porque yo creo que le va a salir al paso a esas artimañas de Ortega que no son ninguna sorpresa. Él con este decreto, además ilegal e inconstitucional, lo que está pretendiendo es tirarle una carnada a algunos partidos que tal vez no tienen personería jurídica y sobre todo a sus partiditos o a sus grupos vasallos que siempre han estado y todos lo sabemos y los conocemos a la orden de Ortega. Entonces, estas artimañas ya no van a funcionar, no importa que le dé personería al grupo de Wilfredo Navarro, a quien le dé la gana, pero los movimientos políticos serios, que estamos seriamente comprometidos con el pueblo de Nicaragua, no van a correr a recibir migajas de la dictadura. Aquí, en primer lugar, es una medida absolutamente inconstitucional. Él está violando, como suele hacer, el artículo 182 de la Constitución Política, que establece que no se pueden hacer reformas a la ley electoral por un procedimiento administrativo. Pero eso tampoco es sorpresivo, ¿verdad? Eso es lo que ha venido haciendo desde que subió al poder, violando las leyes y la Constitución y hasta violándonos nuestro derecho a la vida. Pero está creyendo que con esa artimaña va a lograr seguir engañando al pueblo de Nicaragua, ni a los movimientos políticos comprometidos con el pueblo de Nicaragua, ni al pueblo de Nicaragua va a volver a engañar Ortega. Así es que ese decreto ilegal le va a servir para darle migajas a los que siempre le ha dado migajas, a sus colaterales, a sus grupitos, pero ya no va a servir para los movimientos que estamos en la coalición nacional, porque ahí estamos claros, como por lo menos nosotros hemos estado claros, de que las personerías jurídicas regaladas por Ortega no tienen ninguna legitimidad, que lo que estamos exigiendo son reformas electorales. Y como bien decía Medardo, la primera, el cambio de las estructuras de los magistrados y de las estructuras electorales para que entonces podamos pensar en procesos de otorgamiento de personería jurídica que estén en el mar, que estén gerenciados por un organismo autónomo de la dictadura de Ortega. Y lo que respecta a la coalición nacional, creo que vale la pena recordar que nosotros estamos peleando por una casilla propia para la coalición nacional, con sus propios emblemas, como pasó con la UNO en el 90. Ahí habían varios partidos, no sé cuántos partidos, pero ninguno tenía ni su bandera, ni su logo, ni su nada. O sea, es la reforma al artículo 80 porque estamos convencidos todos de que el pueblo de Nicaragua no quiere más de lo mismo, sino que quiere una nueva, digamos, alternativa política. Y eso es lo que estamos construyendo. Muchas gracias, Medardo. Muchas gracias, Violeta, por su opinión. Hablando sobre otras realidades del país, sin duda la coalición nacional se propone plantearse como una alternativa al poder contra Ortega. Como posibles gobernantes de Nicaragua, ¿qué le depara a los trabajadores del Estado con la coalición nacional al frente del gobierno? O sea, ¿plantean ustedes asegurar una estabilidad laboral para esa persona o veremos una barrida de las instituciones estatales? Gracias, María Ángela. Efectivamente, yo creo que aquí todos tenemos claro de que nosotros necesitamos, ¿verdad?, traer un gobierno democrático que respete las leyes de este país, ¿verdad?, que respete los derechos humanos, derechos políticos, derechos constitucionales de cada uno de los ciudadanos de este país. Todo aquel profesional
que en realidad se dedique a trabajar para el desarrollo de este país, pues nosotros no venimos con un espíritu de venganza, ¿verdad? Pero obviamente aquellos que violentaron la ley, ¿verdad?, que cometieron delitos de lesa humanidad y delitos aún sean leves, deben enfrentar la justicia, porque no puede haber paz en este país si no hay justicia. Por eso creo que es muy importante de que cada uno de los que están en el trabajo, ¿verdad?, del Estado deben de respetar la constitución política y la vida de las personas. Creo que ese va a ser el momento de marcar la realidad, quién en realidad está dispuesto a trabajar por Nicaragua, porque este nuevo gobierno que viene vamos a luchar para que venga a levantar la economía, pero para que venga también a practicar la democracia. Muchas gracias, Medardo. Violeta. Es que no tengo absolutamente nada que decir. Suscribo palabra por palabra. Aquí no se trata de revanchismo, no se trata de venganza. Estamos nosotros muy claros porque además tenemos información que nos viene de gente que está trabajando en el Estado, que no todos los trabajadores del Estado ni están de acuerdo con Ortega, ni han cometido violaciones a derechos humanos. Y como bien dice Medardo, aquí el eje es la justicia. Si hay empleados del Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes, violaciones a los derechos humanos, como de hecho lo hay, van a tener que pasar a la justicia. Pero los que no han cometido violaciones a derechos humanos ni delitos, pues van a seguir en sus cargos. Nosotros no estamos pretendiendo esa práctica vieja, ¿verdad?, de que llegaban los nuevos gobiernos y a barrer con todo el mundo, porque justamente cuando nos hemos comprometido con una nueva forma de hacer la política, uno de los ejes de esa nueva forma es esta, ¿no? Poner a la persona humana en el centro de las decisiones, no las afiliaciones ideológicas, la simpatía, los favoritismos, el parentesco, sino las personas que están rindiendo y que han venido trabajando en las diferentes instituciones. Obviamente, solo añado que hay instituciones que van a tener que ser revisadas de fijo, pues como el Instituto de Seguridad Social, ¿verdad? Donde sabemos que hay supernumerarios en grado exagerado y que esta gente solo está ahí en planilla porque ha sido la que le ha estado sirviendo al régimen para la represión. Okay, muchas gracias. Una de las de los planes que tiene el gobierno, el régimen, perdón, desde que entraron al poder, son muchos planes sociales, muchas obras sociales. ¿Qué plantean realizar ustedes con la ciudadanía que ha sido beneficiada con estos planes sociales? Pero sobre todo, como propuesta, ¿pretenden darle continuidad a estos planes sociales o cuál sería su estrategia de trabajo? Efectivamente, creo que nosotros hemos dicho bien claro, venimos para hacer la diferencia, ¿verdad?, en este país, que se respeten los derechos de cada persona. Obviamente, como decía Violeta, tienen que ser revisados, porque sabemos de que a través de esos proyectos sociales ha venido mucho favoritismo político y ha sido una manera también para captar recursos económicos que al final los han puesto a la disposición para hacer política partidaria y de alguna manera para ponerlos a la disposición de la represión en este país. Eso tiene que ser revisado, pero a la vez todo lo que en realidad sea para beneficio y bienestar de la ciudadanía, pues por supuesto que vamos a darle seguimiento, porque eso es lo que pretendemos, hacer la diferencia. Como dije al principio, no venimos con un espíritu de venganza, ¿verdad? Como dice, y esto es bíblico, dice la Biblia, ¿verdad?, que dejen la venganza es mía. Nosotros solamente queremos hacer, ¿verdad?, nuestra palabra, pero en el sentido de que necesitamos nosotros hacer la diferencia y no vivir en estas zozobras que hemos vivido todo este tiempo, que este régimen viene reprimiendo a todas aquellas personas que por pensar... Se cortó. Se cortó, se salió. Ah, ya volvió a entrar. Medardo.
Ok, entonces solo voy a hacer para mí entrar un comentario rapidito. Nosotros estamos más que claros que la destrucción absoluta que ha hecho el régimen de toda la economía de Nicaragua, con unos pronósticos que de verdad le rompen el corazón a uno, va a requerir urgentemente no solo continuar con aquellos proyectos sociales que han tenido buen rendimiento y que no tenga, y quitarles absolutamente la manipulación política con que los ha ejecutado el régimen de Ortega, sino que probablemente vamos a tener y estamos pensando otros programas porque aquí la pobreza se ha incrementado, el desempleo va a ser grande y mientras volvemos a nivelar eso, porque lo vamos a nivelar, la inversión va a volver a Nicaragua una vez que salgamos de Ortega. Mientras tanto, tenemos que atender a esas poblaciones con diferentes medidas de forma tal que paremos un poco el sufrimiento que han estado viviendo durante tantos años. Así es que mantener y rescatar lo que está bien, con una política no instrumentalizante y manipuladora como lo ha hecho Ortega, pero además ver que otros programas van a ser necesarios para enfrentar el desastre económico en que está dejando Ortega al país. Exactamente, Violeta. Bueno, Medardo tuvo un problema de conexión. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. En cuanto se conecte, también le hacemos a él. Ya solo nos quedan 2 preguntas. Hablando sobre las Fuerzas Armadas del país, en distintas ocasiones se han señalado las complicidades de la policía y el ejército dentro de la represión perpetrada contra la ciudadanía. ¿Qué considerarían ustedes que debería pasar con estas instituciones y de qué manera deberán ser ejecutadas estas propuestas de cambio a lo interno de las instituciones? Mira, yo creo que en el caso de la policía está más que claro que hay que hacer un cambio total. Todas las autoridades no solo tienen que ser cambiadas, sino que muchas de ellas van a tener que presentarse ante la justicia porque todos sabemos que son cómplices o actores de graves violaciones a los derechos humanos y de una gran corrupción. En el caso del ejército, también hay personajes en el ejército que van a tener que enfrentar la justicia. A mí no me gusta olvidar todos los crímenes que el ejército ha cometido o que tiene acusaciones el ejército de haber cometido en el norte de Nicaragua con los campesinos. Lástima que ahorita Medardo tuvo un problema, pero seguro él va a poder hablar de eso. O sea, aquí no nos vamos a hacer los locos, aquí lo vamos a enfrentar, porque de lo que se trata es de construir una Nicaragua donde estas situaciones terribles que hemos vivido no se vuelvan a repetir. Vamos a tener que hacer cambios bastante grandes en la policía y también una revisión y cambio en el ejército. Hay una demanda nacional que yo la asumo, de que no deberíamos, que hay que abolir el ejército. Yo recuerdo que en los 90 fui parte de un movimiento que coordinaba Pablo Antonio Cuadra, que estuvo insistiendo y promoviendo la idea de la abolición del ejército en el sentido de que Nicaragua pues realmente no necesita un ejército. Creo que ese es un debate que vamos a tener que tener en democracia. Hay mucha demanda de eso y más ahora que el ejército ha sido parte de algunos de la represión, ¿verdad? De manera directa o indirecta, pero además de que pues lo que es absolutamente claro es que no ha cumplido con su obligación constitucional de proteger la vida de los nicaragüenses y ha permitido que exista una fuerza armada como son la de los paramilitares, paralela a las 2 únicas instituciones que están autorizadas por la Constitución para portar armas de guerra. Y además hay acusaciones serias que va a tener que, una comisión de la verdad va a tener que investigar de fondo el apertrachamiento que hizo el ejército a estos paramilitares con armas que según se ve a simple vista no podían estar en manos más que del ejército. Gracias. Efectivamente, yo creo que en estos momentos pues, de lucha, ¿verdad?, que tenemos en busca de pasar a la democracia
es que en realidad, como dije al principio, las diferentes instituciones del Estado, ¿verdad?, deben de ser personas que se pongan a la disposición del pueblo y basarse a la constitución política o las normas que los norman para que puedan ejercer su función de cara a atender la ciudadanía, a resguardar la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, sabemos que hay muchas personas de ellos que han dado órdenes, ¿verdad?, de alguna manera, que han habido violaciones de derechos humanos. Todos ellos tienen que ser investigados también por de los organismos defensores de derechos humanos internacionales de entrada a este país, para que nos ayuden de alguna manera a investigar todos estos casos, ¿verdad? Y por ende también que ellos puedan ser parte, garantes de los cambios que se hagan en este país. Por supuesto que debe estar en revisión, como todos aquellos comisionados que dieron órdenes para asesinar, dieron órdenes para torturar, órdenes para secuestrar, y de la misma manera el ejército. Todos esos casos deben de ser investigados y quienes hayan cometido delitos deben de enfrentar la justicia. Por eso es todo. Creo que ese es un proyecto que poco a poco tenemos que ir normando. Obviamente, tiene que haber un estudio donde también podamos traer a personas, ¿verdad?, que de alguna manera se pongan a la disposición sobre estas instituciones que han dejado mucho que desear en la ciudadanía por estar defendiendo a un sistema corrupto y viciado como es la dictadura, que lo más que ha dejado es dolor y luto a los nicaragüenses. Todo eso debe ser revisado y posteriormente, pues a través del mismo estudio que se está haciendo, el Plan de Nación, todo eso tiene que quedar plasmado en miras a ofrecerle a la ciudadanía que debemos de regresar a la tranquilidad, debemos de regresar a la paz, pero la paz va a estar una vez que haya habido justicia. Y ya para cerrar, nos gustaría un mensaje hacia la nación. Gracias. A los nicaragüenses decirles que nos mantengamos en resistencia, que esta lucha prácticamente la hemos ganado. Sé que no ha sido fácil, ha habido sangre derramada, ha habido tortura, secuestro, exilio, y todo ese sufrimiento que ha habido en los nicaragüenses no puede quedar en impunidad. Por ello, invito a todos a unificarnos, como dije al principio, a deponer sus intereses y poner en la mesa los intereses del pueblo y empezar a trabajar por el pueblo. Todo aquel que en realidad dice que está a la disposición para servirle al pueblo, es momento de demostrarlo. ¿Y cómo vamos a demostrarlo? Exponiéndolo al servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Con nuestras capacidades, aun sean muchas o poco, pero con lo que tengamos, con lo que podamos aportar en estos momentos difíciles de pandemia, que sabemos de la gran necesidad que hay, como por ejemplo las personas que viven del día a día, que son expuestos de alguna manera para ser contagiados por el COVID-19. De esa manera decirles que es importante que todos esos esfuerzos que hagamos los empujemos para ayudar a esa gente más necesitada. Hay mucha gente muy pobre que se les dificulta aún poder comprar las pastillas para poder de alguna manera combatir el COVID-19. Pero allí debe estar la mano amiga de solidaridad para apoyar en lo que se pueda. Y muchas personas que también están pasando crisis humanitaria en el sentido de que sabemos que la canasta básica se ha disparado cuando no hay empleo, ¿verdad? Cuando no hay recursos. Y esto pasa porque el mismo régimen ha acaparado, ¿verdad? Las cosechas que cosechamos los campesinos las tienen resguardadas y ahora las están dando en un alto precio. Es injusto total, ¿verdad?, que tengan los alimentos resguardados y no ponerlo a la disposición de la ciudadanía. Es momento que empiecen a desguaracar donde tienen la producción de los campesinos y la pongan a la disposición a un bajo costo, ¿verdad?, de toda esa ciudadanía que necesita paliar esta crisis de alguna manera. Por ello seguimos insistiendo en la necesidad de unificarnos para que no nos siga pasando esto. No es posible que sigamos pagando impuestos, ¿verdad?, a los asesinos de este pueblo, que los estén utilizando para pagar planilla de los paramilitares que solamente lo que hacen es traer tortura, dolor a este pueblo. Por ello seguimos
diciendo que no está perdido todo, que han sido 2 años y muchas veces se ve como que ya estamos en una oscuridad y todo se ha perdido. Aquí no se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido mucho, pero también no es que eso va a pasar en impunidad. Estamos a tiempo todavía de hacer el cambio. Estamos a tiempo de reivindicarnos. Toda esa lucha social que hicimos desde las calles es posible si logramos unirnos. Pero como dije nuevamente, iniciemos por juntar la agenda. Y para nosotros la agenda es que hay diferentes propuestas y está bien, juntémonos y enfrasquémonos sobre una sola ruta, numerar las agendas de la A hasta la Z, ¿verdad? Para que podamos lograr enfrascarnos en rumbo hacia la victoria de los nicaragüenses, para que pasemos de la dictadura a la democracia. Bueno, el mismo mensaje que realmente recibimos nosotros de la ciudadanía, y es que dejemos de lado las diferencias, que no es momento de estar defendiendo intereses particulares, por muy legítimos que sean, porque en este momento no hay ni un solo interés que pueda ser cumplido o no violentado por el régimen. Ni siquiera el de la vida. Y lo primero que tenemos que hacer pues es unirnos todo. Yo siento que el pueblo de Nicaragua está bastante unido, creo que ha sido más difícil entre los liderazgos porque a veces nos cuesta dejar a un lado nuestras ambiciones, nuestras convicciones, nuestras opiniones, y a veces pues resulta un poco complicado, pero creo que hay que seguir exigiéndole a las dirigencias de este país que se unan. Nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por lograr consolidar y fortalecer la coalición nacional, y la ciudadanía, la gente en los territorios tiene que seguir fortaleciendo también la unidad territorial, la coalición nacional en los territorios, porque solo con esto es que vamos a estar más preparados para enfrentar lo que se nos viene en los próximos meses, que va a ser una lucha dura, quise decir, un poco larga, ya ha sido larga, ya nos ha causado mucho daño, pero tenemos que dar la batalla unidos en este último trecho que nos falta para salir de Ortega. Muchas gracias, Violeta Amedardo, muchas gracias. También agradecemos nuevamente su participación en Contexto y estaremos conversando para próximas temáticas, ¿verdad? A todas las personas que nos están sintonizando, les agradecemos estar acá con nosotros y recuerden enviarnos sus dudas, comentarios y consultas a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.